Roy constantemente transformados. ¿Me permite un momento? Sí, como no. Bueno, pastores que tienen que decir. Sí. Quiero decirles, mis hermanos, que mi hijo tenía cirrosis en el hígado. Hace menos de un año lo pusieron en la lista de espera para un trasplante. Según las estadísticas, las personas mueren antes de recibir un hígado. Pero como hay un Dios tan poderoso y tan grande, el sábado pasado, no hacía un año todavía que él estaba en la lista, el sábado pasado él tuvo un tiempo con su papá y conmigo caminando y eso. Lo dejamos en su casa como a las 5 de la tarde. A las 8 de la noche su esposa llama que se lo llevaron corriendo para el hospital, que habían encontrado un hígado. Wow. Lo operaron desde las 11 de la noche hasta las 6:30 de la mañana del domingo que acaba de pasar. Mi hijo ya está en su casa, mi hijo se está recuperando y la mano de Dios está obrando sobre él. Y gracias por todas las personas que han orado y que me lo han puesto en oración y que seguirán orando por él. Y yo sé que Dios oyó nuestra súplica. Gracias. Gracias por compartir. Pues ya cuando pasamos a oraciones, pues tenemos ya, ¿cómo se llama? El nombre de José. Acción de gracias. Sí, José. Sí, gracias a Dios. Bueno, pues hoy estamos de fiesta, es un día de celebración en la iglesia, como mencionamos. Tenemos dos celebraciones en uno. Estamos celebrando o recordando este evento que acabamos de leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesús, cuando se cambió de apariencia delante de sus discípulos más queridos. Vamos a hablar un poco de esto. También estamos de fiesta porque es un día en la vida de la iglesia nuestra, la iglesia presbiteriana. Es un domingo marcado para celebrar los dones de las mujeres, que se celebra cada año. En algunas iglesias como la nuestra, cada domingo estamos celebrando los dones de las mujeres, porque las mujeres hacen muchas cosas aquí y damos gracias por eso. Tenemos esta oportunidad de celebrar, de festejar y de recordar todo el servicio que hacen las mujeres en el reino de Dios, en las iglesias como la nuestra. Pues empezamos con este texto que leímos de Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Nos comparte la historia del evangelista sobre lo que sucedió ese día. Se acostumbra muchas veces nuestro Señor Jesucristo ir a orar con sus discípulos, sobre todo estos discípulos muy especiales, Pedro y Juan y su hermano Santiago, se llama Santiago, ¿verdad? En español. En inglés James and John, tiene el mismo sonido, pero Juan y Santiago, un poco diferente en español. Pero estos eran los discípulos más, no quiero decir más queridos, sino el grupo quizás escogidos especialmente para el liderazgo. Entre todos los discípulos habían los famosos 12, también habían mujeres y diversas personas quienes seguían a Jesús, lo apoyaron en su ministerio y colaboraron con él en extender el reino de Dios. Pero ellos tres eran muy especiales y muchas veces se apartaba Jesús a orar con sus discípulos, y dice la Biblia que subieron a un monte para orar, ¿verdad? Para orar con Jesús, y se imaginaban, yo creo, que
es lo que iban a hacer, es orar. Y encontramos muchas veces que cuando les toca a los discípulos orar, ¿qué es lo que pasa? Duermen. Es lo que pasó aquí en la escritura, que estaban ya medio dormidos, ¿verdad? Y se levantan, se despiertan para ver Jesús diferente, que se ha cambiado su rostro, se ha cambiado su apariencia ante ellos. Dice el evangelista que se puso su vestidura, se puso blanco como un rayo, no sé, de relámpago o algo así. Él no sabe explicar lo que veían los discípulos, ¿verdad? Y no solamente al Señor Jesús, sino también vieron a los famosos siervos de Dios, Elías y Moisés. Estaban ahí personas que habían desaparecido, ya estaban en los cielos desde hace muchos años, desde hace siglos, y de repente ahí están platicando con el Señor sobre su misión, sobre lo que tiene que acontecer en el futuro. Y los discípulos, pues muy sorprendidos, me imagino, de haber seguido a Jesús quizás ya años, un buen tiempo, aprendiendo de Él, viendo que hay algo diferente de esta persona. No es un maestro normal, ¿verdad? Ya están pensando que quizás Él es el Mesías, Él es la persona indicada por Dios para liberar el pueblo, para salvar al pueblo de sus enemigos. Ya están tratando de entender quién es este Jesús. Si vemos los evangelios, antes que sucede este momento en el monte, estaban siempre preguntándose, ¿quién es Él? ¿Quién es esta persona? Cuando veían el Señor hacer algo milagroso, algo fuera de normal, siempre decían, ¿quién es Él? Y ahora Pedro y Juan y Santiago tienen la oportunidad de ver que realmente hay algo diferente en esta persona, que no es una persona cualquiera, no es una persona, no es un ser humano simplemente, es algo más. Se dan cuenta que en este momento se cambia su apariencia y se dan cuenta que esto no es solamente un hombre, esto también es Dios que está con nosotros en una forma especial. Y Pedro es una persona que me gusta mucho en los evangelios, que siempre él hace lo que tiene que hacer y luego piensa lo que está haciendo. A veces dice algo que hubiera pensado, pero no toma el tiempo para pensar, sino actúa rápidamente. Entonces Pedro es el primero para hablar y dice, Señor, qué bien que estamos aquí con ustedes. Vamos a hacer unas casitas aquí, vamos a hacer una casita para ti, uno para Elías, uno para Moisés. Nos imaginamos que quizás están pensando, podemos invitar a la gente, quizás podemos cobrar algo que vengan a ver este espectáculo que estamos viendo aquí encima de esta montaña. Ya estaban listos para construir su reino ahí en el monte, ¿verdad? En el monte. Pero vino una voz del cielo diciendo que tienen que hacerle caso a mi hijo, ¿verdad? Y ya se dan cuenta que su misión no está cumplida, que todavía hay mucho más que hacer. Los discípulos tienen que seguir a Jesús, no solamente hasta este momento, sino otra vez hasta el valle, hasta Jerusalén y últimamente hasta la cruz. Ya estamos entrando en Cuaresma, nos acordamos que desde ahora Jesús pone su vista en la cruz y todo su ministerio empieza a llevar hacia ese fin, que es la cruz, que es el propósito que Dios tiene para el Hijo en la cruz. Había mucho todavía un camino muy largo todavía para caminar. Y es interesante que nos acordamos en este momento de la transfiguración de Jesús y pensamos que quizás en alguna forma se cambió el Señor.
Pero más bien se reveló el Señor de quién era. No solamente hombre, sino también Dios. Hombre y Dios juntos. No era un cambio en el Señor, sino era una revelación que este es el Hijo de Dios. Este es nuestro Salvador. Una persona que es hombre y también es Dios a la vez. Pero el cambio que se empezó se llevó a cabo no en el Señor, sino en la vida de los discípulos. Había una transformación empezando en la vida de los discípulos, ya entendiendo quién es Él. Vamos a ver, pues ya sabemos, los que sabemos el Evangelio, se ve más luego un cambio en la vida de estos discípulos que se conviertan en apóstoles, personas mandadas al mundo para comunicar el Evangelio a todos. No personas de miedo, ya no personas confundidos de miedo, sino personas confiadas en quién es Jesús y dispuestos hasta para dar su vida en el servicio del Señor. Esto fue la transformación que empezó en sus vidas desde aquel momento y siguió hasta la cruz y después de la cruz. Y esa transformación es una transformación que experimentamos día tras día en la iglesia, pues se piensan que esas cosas suceden una vez por siempre, pero nosotros de la iglesia presbiteriana tenemos un dicho que decimos que la iglesia reformada, que venimos de la reformación, ¿verdad? La reforma de la iglesia católica, decimos iglesia reformada, pero siempre reformándose, ¿verdad? Quiere decir que nunca se terminó este camino con el Señor. Mientras estamos en el mundo, nos estamos transformando. Dice el apóstol Pablo que estamos siendo transformados de acuerdo con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no hemos llegado, no sé si hay alguna persona aquí perfecta, pero todavía en mi vida no he conocido a nadie que cumple con esa perfección de que uno quiere llegar. Pero nos estamos siendo transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, como dije, también celebramos los dones de las mujeres y celebramos las formas en que la iglesia, que siempre se está transformando, ha sido transformado por la bendición de las mujeres y de sus dones, sus habilidades, las cosas que ellos han hecho a favor del reino de Dios. Y tenemos una bendición en este país, quizás para ver, cuando yo pues empecé ya de niño, crecí, yo siempre experimenté las mujeres en muchas formas de liderazgo, una cosa que nunca lo pensé, pues claro, pues las mujeres son líderes, o sea, para mí nunca fue una pregunta, que si las mujeres deben de ser líderes o no, era un hecho. Las mujeres eran líderes ya en mis iglesias donde yo crecí, pero me di cuenta después, escuchando historias y teniendo experiencias en diferentes partes del mundo, que no siempre es así, ¿verdad? Que por varias razones hay iglesias, hay culturas en que los dones de las mujeres no se aprecian tantos como en mi experiencia. Estuve en México algunos años y había un chiste ahí entre las damas de la iglesia, ¿verdad? Decían que en la iglesia en México las mujeres trabajan el doble de los hombres, pero no les pagan nada. O sea que pues, cuando uno va a la iglesia hay un pastor, pero los que están haciendo el trabajo más que nada son las mujeres, que están dirigiendo, que están enseñando escuela dominical, que están haciendo, venta de tamales y todo eso, levantando recursos para la iglesia. Son las mujeres que están haciendo casi todo.
Y gracias a Dios, pues hoy en día, poco a poco, las mujeres en México están llegando, en la iglesia presbiteriana, están llegando a puntos ya de liderazgo. Ya hay pastoras ordenadas ahí en México, en algunas iglesias. Yo he conocido misioneras que les han mandado para empezar iglesias en varios lugares del país. Es una bendición ver estos dones, la experiencia de estos dones en un lugar como México. Y me tocó también ser misionero en Egipto, y fue una experiencia para mí muy interesante. Yo vengo de la ciudad de Jacksonville, en Florida, y yo entiendo muy bien cuando en el Evangelio algunos dicen que hemos encontrado un Mesías. ¿Quién es? Es Jesús de Nazaret. ¿Nazaret? ¿Qué es eso? ¿Acaso algo bueno puede venir de Nazaret? Así dicen, ¿verdad? Le preguntan a uno de los discípulos. Y eso fue mi experiencia de joven en Jacksonville, que nunca vi ningún valor de venir de mi pueblo cuando era joven. O sea, no había escuchado a nadie famoso que venía de Jacksonville. Eso fue antes del equipo de fútbol. No había ni equipo de fútbol, no había nada. Yo sentí que no había nada ahí. Entonces, cuando fui de misionero a Egipto, me sorprendió mucho. Fui a un lugar, una ciudad grande en medio de Egipto. Encontré un orfanatorio, ¿se dice así? Orfanatorio. Los huérfanos viven en un orfanatorio. Bueno, un orfanatorio muy grande ahí, de cientos de niños que estaban cuidando, y el nombre que tenía el orfanatorio me parecía muy raro. Se llamaba Orfanatorio Lillian Trasher. Le dije, Lillian Trasher, eso no es el nombre egipcio. Entonces fui a investigar qué es eso, y me di cuenta que era una misionera, y esa misionera, una mujer que nunca se casó, que venía de mi pueblo, de Jacksonville, principios del siglo XX. Ella era una joven que había experimentado el llamado de Dios para servir, pero en esos días no había pastoras, no había forma de servir de líder en los Estados Unidos, y sintió el llamado para ir a las misiones. Estaba comprometida a un joven, y habló con él, y él dijo, no voy, yo no voy para misión. Y él dijo, bueno, disculpa, vamos a quebrar entonces. Y ya terminó su compromiso con este joven, y discutió con su hermana, y las dos damas, principios del siglo XX, que tenían como 20 y tantos años, con $100 solamente, subieron un barco y se fueron para Egipto, para servir a Dios. Imagínense, dos jovencitas, sin compromiso, allá fueron. Allá se encontraron con otros misioneros y empezaron a servir con las misiones que se estaban dando en ese lugar. Y vieron en cierto pueblo la necesidad de los huérfanos, que no había quien los cuidara. En la cultura árabe es un poco diferente. Aquí tenemos la cultura de adopción, ¿verdad? En los Estados Unidos, que si hay un muchacho que sus padres mueren o algo así, pues existe la adopción para adoptarlos. Bueno, en la cultura árabe no existe esa idea de la adopción. Entonces, si uno se le mueren sus papás, o sus papás no tienen dinero para sostenerles, están condenados para la muerte casi. O sea, van a vivir en las calles pidiendo comida, pidiendo limosna hasta la muerte. Nunca se pueden casar porque no tienen familia para apoyarlos. Entonces, vieron, es un problema muy grande para los jóvenes, y sobre todo en aquel tiempo que el país no estaba muy desarrollado. Entonces empezaron en su propia casa, estas dos jovencitas empezaron a cuidar niños, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Luego empezaron a buscar terrenos, a hablar con los otros misioneros, levantar recursos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estos niños?
Y gracias a Dios, hoy en día uno puede ir a la ciudad de Asyut en Egipto y uno puede ir a ese orfanatorio que se llama Lillian Trasher, donde todavía ayudan a cientos de huérfanos que viven ahí, tienen su escuela ahí y les ayudan después a buscar trabajo, les ayudan a casarse con otros, apoyar para el matrimonio, todo lo que ellos necesitan. Cooperan ahí el personal y levantan recursos para ayudar a esos huérfanos. Y la hermana Lillian Trasher murió después de haber servido 50 años en Egipto. Se quedó siempre ahí, nunca regresó a mi pueblo, nunca regresó a Jacksonville. Se quedó ahí siempre en Egipto. Y pues todos se acuerdan de ella, los egipcios se acuerdan de su actitud de servicio, de cómo ella sacrificó todo para venir a servir a Dios de esa forma, cuidar a los huérfanos de su país. No sabemos así en la historia tantos ejemplos de las mujeres sin apoyo que han hecho maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos el don de aquí en esta iglesia, como yo sirvo con los dos grupos, por decir, en inglés y español, tenemos una gran bendición aquí en esta iglesia, porque tenemos hermanas sirviendo en muchas formas. La hermana Donaira antes sirvió como clerk of session en esta iglesia, y como acaba de mencionar, ella está sirviendo a nivel sínodo, que es más alto que el presbiterio, en varios puestos. Tenemos otra hermana que está aquí con nosotros hoy como anciana para ayudarnos a servir, Joel, que está aquí. Ella es de Jamaica, que está aquí para servir con la Santa Cena hoy, pero ella también ahora es el clerk of session, la encargada de los ancianos gobernantes de la iglesia. Tenemos muchísimas bendiciones por las damas de esta iglesia, las mujeres de esta iglesia que han servido de bastantes formas. Y es una cosa muy natural que yo veo aquí. Yo no he escuchado que nadie dice que porque ella está a cargo de esto, porque ella está haciendo. No, es que todos cooperamos para la gloria de Dios y no hay distinción. Yo no veo distinción entre los hombres y las mujeres, incluso no veo aquí distinción entre las mujeres de color y las blancas, que dicen. Es interesante ese término de las razas y toda esa cosa que decimos blanco. ¿Qué es un blanco? En la iglesia tenemos una hermana de Canadá, hemos conocido hermanas de Alemania. Color de piel es lo mismo, pero la cultura es distinta. No es lo mismo, ¿verdad? Pero en este país dicen que los blancos y esto. Pero no tenemos, gracias a Dios, yo no he escuchado a nadie que haga comentarios que esta persona es de este país o de esta cultura o de esta raza, sino que todos servimos juntos para la gloria de Dios. Y eso es la intención del Evangelio. Y yo doy muchas gracias servir con una iglesia que tiene ese sentido, de que hombres y mujeres de todas culturas sirviendo juntos para la gloria del Señor. Bueno, eso es para gozarse, pero también como la experiencia de los discípulos. No podemos decir que ya se acabó todo, que estamos en la gloria, amén. No, hay más que hacer. Nosotros tenemos que seguir como los discípulos. Ellos no se podían quedar ahí encima de la montaña, les hubiera gustado. Tenían ya todo arreglado ahí, iban a hacer casas y todo eso, iban a construir su reino pequeño ahí encima del monte. Pero el Señor dijo, vámonos, tenemos que seguir el camino. Y habrá un camino de mucha dificultad, de muchos retos, hasta la cruz, la tristeza, y también después la resurrección y la misión a todo el mundo. Todavía seguía mucho
que caminar. Y nosotros también en esta iglesia tenemos mucho que caminar todavía. Algunas ideas que mencioné esta mañana, cómo podemos seguir ese camino de transformación, ¿verdad? Hay mucho que celebrar, pero necesitamos, como decimos, seguir reformándonos, seguir siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que una cosa que tenemos que hacer es que tenemos que mover o cambiar esta idea de hacer cosas para Dios hacia vivir en Dios. Es algo diferente. Estuvimos compartiendo esta semana en el estudio bíblico, ¿verdad? Nuestro estudio de jueves, y me acuerdo, o sea, yo sabía esas cosas, pero de repente Dios me tocó, me acordó de esas cosas. En Juan 15, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, esa palabra no me sale muy bien, en inglés branches, ¿verdad? Lo que sale de la vid. Recibimos la vida de Jesús. Jesús está diciendo, no hay que hacer muchas cosas para mí. Dice que si el pámpano que se separa de mí no va a llevar fruto, ¿verdad? Se va a morir. Pero dice que el que vive en mí va a haber mucho fruto, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y muchas veces nos enfocamos en las cosas que tenemos que hacer para Dios. Gracias a Dios tenemos personas aquí que les gusta servir, aunque somos pocos, pero servimos mucho y eso es bueno. Pero el Evangelio nos llama a vivir en Jesús todos los días, 24 horas. Seguir viviendo en Jesús. Y dice la Biblia que Dios va a trabajar a través de nosotros. No necesitamos preocuparnos por las cosas que tenemos que hacer, sino confiar en la promesa de Dios, que si vivimos en Jesucristo, Él va a trabajar a través de nosotros. Él va a tocar almas. La gente va a ver su presencia a través de nosotros. Amén. Otra cosa para terminar, nosotros tenemos que salir de la iglesia. Es una cosa que nos es muy difícil como presbiterianos. Nos gusta estar juntos en la iglesia, nos gusta convivir, nos gusta compartir, y eso es bueno, y eso es muy necesario, que convivamos, que estemos juntos. Había una hermana esta semana que estuvimos en otro estudio bíblico, y estuvimos hablando de eso, de cómo se puede compartir el evangelio y todo eso, y una hermana dijo, bueno, pues todas mis amigas son cristianas, yo no sé qué hacer. Yo dije, pues tienes que salir y conocer nueva gente. Y era como en forma de chiste, pero es cierto, ¿no? Si nos damos cuenta que todos nuestros amigos son cristianos, no hay forma entonces de compartir con los demás. Y debemos de buscar esas oportunidades para compartir. No para estrategias especiales, nada así, sino poder compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que salir a veces de la iglesia, y por eso pues estamos empezando apenas con esta idea. Quizás esta experiencia de Cuaresma es una forma de empezar, que vamos a ir a otras iglesias, es una forma de empezar. El sábado pasado celebramos nuestro desayuno comunitario, y gracias a Dios, pues vinieron muchas personas, vinieron de varias iglesias para estar con nosotros. Y me impresionó mucho, había un grupo de hermanos, de unos 4 o 5 hermanos que vinieron de otra iglesia. Ellos están por ahí, no me acuerdo de la ciudad, más allá de Davie, está muy lejos. No, eso no. No, hay bastantes pueblos chiquitos por ahí. ¿Cómo? Cooper City. Sí, gracias. 100 puntos. Si ellos vinieron de Cooper City, de una iglesia nueva que se está empezando ahí, pero ellos
ya se han separado en equipos y van de voluntarios en diferentes eventos, en diferentes ciudades, donde quiere que se necesita ayuda. Ellos vinieron porque había un ministerio aquí sirviendo con nosotros el último sábado. Ellos vinieron y dijeron que somos equipo de oración. Dice, si ustedes quieren oración, cualquier persona que quiere oración, estamos aquí para servir, nada más. Y varias personas vinieron y pidieron que oraran por ellos, por sus problemas o algo así. Pero cada quien llevaba su playera así de su iglesia, que tenía el nombre de su iglesia así. Y pasan así, dicen que donde quiera que vayan ese ministerio, ellos también van. Donde sea, cualquier ciudad, cualquier lugar, dinos dónde van a estar, vamos. Y es una forma de comunicar el amor de Dios para ellos. Es un buen ejemplo, yo creo, que no debemos de siempre estar juntos en la iglesia. Podemos buscar formas de formar equipos y salir a diferentes eventos, conocer nueva gente. Y quizás Dios quiere usar eso para traer más gente a nosotros. No sabemos lo que Él quiere hacer. Venimos hoy a la mesa del Señor. Esta es una mesa que nos acuerda de un Dios que no se quiso quedar en el cielo, donde Él estaba cómodo, donde Él tenía todo lo que Él necesitaba. No quería estar separado de nosotros, sino vino a este mundo en forma de nuestro Señor Jesucristo, para vivir con nosotros, para enseñarnos, para sufrir y morir por nosotros. Tenemos la oportunidad de recordar cómo Jesús transformó este mundo y cómo nos sigue transformando. Vamos a orar. Dios Santo, te damos gracias por tu palabra a nosotros. Te damos gracias porque no dejaste a tus discípulos con la pregunta de quién es este hombre, sino te revelaste en ese monte, delante de sus ojos. Ellos tuvieron el dicho de ver un Señor que es hombre, pero también es Dios en su presencia. Abre nuestros ojos, Señor, como abriste los ojos de tus discípulos, para verte mientras celebramos la Santa Cena. A través de tu Espíritu Santo, Señor, que podemos experimentar tu presencia con nosotros y que podemos llevar esta presencia hacia el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén.